En la mansión más alta de la colina, donde las ventanas brillaban como ojos fríos, el señor Adrián Velasco vivía rodeado de silencio. Era un hombre que tenía de todo, autos que nadie tocaba, cuadros que nadie miraba, y habitaciones tan grandes que el eco parecía una visita. Pero esa mañana, algo distinto flotaba en el aire. Un ruido pequeño, casi imposible de escuchar, venía del pasillo de servicio, el sonido de unos zapatos gastados, caminando con cuidado. Rosa, la empleada doméstica, apretaba el delantal con manos temblorosas. Había trabajado allí 7 años, limpiando la riqueza de otros como si la pobreza no existiera. Ese día no venía sola. A su lado, con una mochila vieja y el corazón en la garganta, estaba su hijo Mateo, de 12 años. Sus ojos grandes miraban las paredes doradas con una mezcla de miedo y rabia, como si cada lujo le recordara una promesa rota. Mateo no debía estar allí. Adrián odiaba visitas, sobre todo gente de abajo, como decía sin pudor. Y sin embargo, Rosa no tuvo opción. La escuela había llamado. Mateo había sido acusado de robo. Ella lloró, rogó, juró que su hijo no era así, pero nadie la escuchó. Entonces recordó un detalle: en esa casa, el señor Velasco guardaba cosas de gran valor, y también guardaba secretos. En la habitación principal, Adrián yacía en su cama enorme, con los ojos cerrados. Parecía dormido, inmóvil, como si nada pudiera alcanzarlo. Pero debajo de esa calma, su pecho subía y bajaba con una respiración medida, demasiado perfecta. Él escuchaba cada paso, cada suspiro, incluso el temblor en la voz de Rosa cuando murmuró: «Por favor, Mateo, no mires nada. Solo ven conmigo». Mateo apretó los puños. Había ido allí por una razón que ni su madre conocía. Algo que ardía en su bolsillo, como una verdad pequeña y peligrosa. Se acercó a la cama del hombre más poderoso de la ciudad, sin saber que ese hombre estaba fingiendo. Y lo que Mateo hizo después, en medio de tanto lujo y tanta soledad, iba a romper un corazón que llevaba años dormido. Rosa Sánchez había aprendido a caminar sin hacer ruido. En la mansión de Adrián Velasco, el silencio era una regla. Si una puerta sonaba, él fruncía el ceño. Si una taza quedaba mal puesta, él miraba como si fuera un insulto. Rosa soportaba todo porque el sueldo era lo único que mantenía la casa humilde donde vivía con su hijo Mateo. Un cuarto pequeño, paredes delgadas, y un techo que lloraba cuando llovía. Mateo creció viendo a su madre salir de madrugada, con los ojos cansados y una sonrisa fingida. «Todo estará bien», le decía ella, aunque él veía que no era cierto. En la escuela, Mateo era inteligente, pero la ropa gastada y los zapatos rotos lo marcaban. Algunos niños se reían. Otros lo ignoraban. Y los maestros, sin querer, miraban más su pobreza que su esfuerzo. Una tarde, la directora llamó a Rosa. El reloj sonaba fuerte en la oficina. Su hijo robó un celular, dijo con voz dura. Rosa sintió que el mundo se le partía. «No. Mateo no haría eso», respondió, casi sin aire. Pero el guardia de seguridad mostraba un video borroso. Un niño con capucha, de espalda, corriendo por un pasillo. «Es él», insistieron. Mateo juró que no era él. «Mamá, te lo juro», repetía, con lágrimas que él odiaba mostrar. Pero había algo más. Había una nota anónima en su casillero: «Devuelve lo que no es tuyo, hijo de criada». La rabia le quemaba el pecho. Y la vergüenza lo hacía callar. Rosa pidió una segunda oportunidad. Le dieron una semana para probar su inocencia, o Mateo sería expulsado y denunciado. Esa noche, Rosa llegó tarde a la mansión, y Adrián Velasco la esperaba en la sala, con un vaso de whisky, sin mirarla. «Llegas tarde otra vez», dijo. Rosa bajó la cabeza. «Perdón, señor. Fue por mi hijo». Él soltó una risa fría. «Los problemas de los pobres siempre llegan a mi casa». Rosa sintió humillación, pero tragó el dolor. No podía perder el trabajo. Sin embargo, al subir a limpiar el dormitorio principal, encontró algo que la dejó helada: un sobre negro, medio escondido en un cajón abierto. En la esquina había un sello de un hospital. Rosa no debía tocarlo, pero vio una palabra que la hizo temblar: paternidad. Su corazón golpeó fuerte. Ella cerró el cajón rápido. Se dijo que no era asunto suyo. Pero esa noche, al llegar a casa,
Mateo no estaba en la cama. En la mesa había una hoja arrancada de un cuaderno. Mamá, voy a demostrar la verdad. Perdóname. A la mañana siguiente, Rosa encontró a Mateo en la puerta de la mansión, esperando, con la mochila puesta. ¿Qué haces aquí?, susurró ella, asustada. Mateo levantó la mirada. Necesito entrar. Hay algo que está pasando en esa casa, y tiene que ver conmigo. Rosa sintió miedo, pero también una esperanza peligrosa. Porque, sin entender cómo, el destino parecía empujar a su hijo hacia el lugar donde la riqueza guardaba sus secretos, y donde una sola verdad podía cambiarlo todo. Rosa metió a Mateo por la entrada de servicio, mirando a todos lados como si el aire pudiera delatarlos. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, como si la mansión también supiera guardar cosas bajo llave. Mateo, no puedes estar aquí, repetía ella. Si el Señor te ve, me despide. Mateo caminaba sin responder, con una determinación extraña para un niño de 12 años. En la cocina, los otros empleados los miraron con sorpresa. ¿Quién es ese?, murmuró una de las cocineras. Rosa sonrió nerviosa. Solo vino a dejarme algo, mintió. Mateo bajó la cabeza, pero por dentro contaba pasos, puertas, cámaras. Rosa intentó llevarlo de vuelta a la calle, pero él la tomó del brazo con suavidad. Mamá, confía en mí. Solo necesito ver su cuarto. Rosa se detuvo. ¿Su cuarto? Estás loco. Mateo abrió la mochila y le mostró una hoja doblada, vieja, manchada de humedad. Era un acta de nacimiento. En el espacio del padre, había una línea vacía. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué traes eso? Mateo tragó saliva. Porque hay una firma que falta, y alguien quiere que yo cargue con una culpa que no es mía. Rosa no entendía, pero recordaba el sobre del hospital. Escúchame, dijo en voz baja. Anoche vi un documento, decía, paternidad. No sé de quién. Los ojos de Mateo se encendieron. Entonces es real, susurró. Entonces no estoy inventando. Subieron por las escaleras de servicio, donde las paredes eran grises, sin cuadros. El contraste dolía. Arriba, el corredor principal era de mármol y luz. Allí, Rosa se movía como sombra. Mateo como pregunta. Cada puerta grande parecía decir, no entres. Pero él entró igual, en su mente. Al llegar a la habitación principal, Rosa se quedó paralizada. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Adrián Velasco estaba en la cama, con los ojos cerrados. Está dormido, murmuró Rosa. Vámonos. Pero Mateo se acercó un paso. En su bolsillo, algo duro presionaba su piel, un pequeño colgante de plata, con una inicial grabada, A. Ese colgante había sido de su madre desde joven. Ella lo guardaba como un recuerdo doloroso, pero nunca explicaba de quién era. Mateo lo encontró una noche en una caja vieja, junto a una foto rota, una mujer joven, rosa, sonriendo, y un hombre de traje, sin rostro porque alguien lo había rasgado. Mateo miró a Adrián. Su corazón latía fuerte. No quería venganza. Quería respuesta. Pero el miedo le apretaba el estómago. Rosa lo tomó del hombro. Mateo, por favor. Él susurró, solo un minuto. Adrián no se movió. Pero su mano, casi invisible, apretó la sábana. Él escuchaba. Sabía que el niño estaba allí. Y quería saber por qué. Porque, aunque fuera millonario, Adrián llevaba semanas sin valor para abrir una carta del hospital. Temía una verdad que rompería su orgullo. Mateo respiró hondo. Dio otro paso, hasta quedar al lado de la cama. Y entonces hizo algo que nadie en esa casa habría imaginado. Sacó el colgante y lo dejó sobre la mesa de noche, justo donde Adrián pudiera verlo al abrir los ojos. Rosa sintió que el tiempo se congelaba. Si Adrián despertaba, todo acabaría. Pero Adrián seguía dormido. Y el colgante brillaba como una acusación silenciosa, esperando el momento exacto para hablar. El colgante de plata quedó allí, quieto, como si también contuviera una historia. Mateo lo miró una vez más y luego, sin hacer ruido, abrió el cajón de la mesa de noche. Rosa susurró con el alma en la mano, «Mateo». Él la miró con ojos húmedos. «Mamá, si no lo hago, me van a arruinar la vida».
Y tú seguirás agachando la cabeza para siempre. Dentro del cajón había papeles ordenados, una pluma cara, y el mismo sobre negro que Rosa había visto. Mateo lo sacó con manos temblorosas. En el sobre, el sello del hospital estaba intacto. Él lo sostuvo como si pesara 1 tonelada. ¿Lo abrimos?, preguntó a su madre. Rosa negó con fuerza. No tenemos derecho. Pero su voz se quebró. Porque, en el fondo, ella también quería saber. Mateo abrió el sobre. Sacó una carta y un resultado. Sus ojos corrieron por las líneas, tratando de entender. Prueba de ADN, compatibilidad, 99.9%. Él tragó saliva. Rosa leyó por encima del hombro. Y entonces, el mundo se les cayó encima. El documento decía que Adrián Velasco era el padre biológico de Mateo. Rosa sintió que le faltaba el aire. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la pared. No, no, repetía, como si negar pudiera borrar el pasado. Mateo se quedó quieto, mirando el papel, como si al fin encontrara un nombre. En ese instante, una voz helada se escuchó desde la cama. Así que por eso viniste. Rosa se giró. Adrián Velasco estaba sentado, con los ojos abiertos. Su mirada iba del colgante al papel. No había sueño en su rostro, solo cansancio y rabia. ¿Quién les dio eso?, preguntó, apretando los dientes. Mateo dio un paso adelante. Nadie. Yo lo encontré. Adrián se levantó despacio, herido. Ladrón, soltó. Rosa se interpuso. Señor, por favor, es mi hijo. Adrián la miró con desprecio. Tu hijo, o mi hijo, dijo, escupiendo la frase como veneno. El silencio golpeó fuerte. Había guardado ese secreto durante 12 años. Porque cuando era joven, Adrián no era el hombre frío de ahora. Era encantador y egoísta. Una noche, después de una fiesta donde Rosa trabajaba, él le prometió un futuro. Cuando ella quedó embarazada, Adrián la apartó con dinero. Desaparece. Rosa se fue para proteger a su hijo. Adrián tragó saliva. Yo no sabía, murmuró, y el peso de esa mentira lo ahogó. Mateo alzó el acta de nacimiento. Ayer me acusaron de robo. Alguien me odia por ser hijo de criada. Me dejaron una nota. Y hoy entiendo por qué. Porque en esta casa hay gente que sabe lo que tú escondes. Adrián frunció el ceño. ¿Qué gente? Mateo respiró hondo. Tu administrador, Bruno. Lo vi en la escuela hablando con el guardia. Él quiere que me expulsen. Quiere que yo desaparezca, como tú querías que desapareciéramos. La cara de Adrián se tensó. Bruno era su mano derecha, el que manejaba cuentas y rumores. Adrián miró el documento otra vez. Por primera vez sintió un miedo real, que su vida fuera una mentira hecha con dolor ajeno. Adrián Velasco caminó hasta la ventana y miró la ciudad como si buscara aire. Pero la verdad no se iba. Detrás de él, Rosa abrazaba a Mateo con fuerza. Señor, no queríamos hacerle daño, dijo ella, con la voz rota. Adrián no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban, pero no por emoción, por rabia contra sí mismo. Bruno, repitió, como si el nombre fuera un golpe. Se giró, y su tono cambió. ¿Tienes pruebas, niño? Mateo asintió. Sacó de su mochila un teléfono viejo, con la pantalla rajada. No es mío, dijo. Lo encontré tirado en el patio de la escuela. Tenía videos y mensajes. Rosa lo miró. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nadie escucha a un niño pobre, respondió él, sin odio, solo con una tristeza madura. Mateo abrió un video. En la pantalla se veía a Bruno hablando con el guardia, entregándole dinero. La voz era clara: culpen al hijo de la empleada. Si ese niño se acerca a la mansión, el señor Velasco tendrá problemas. Que lo saquen de la escuela y que la madre pierda el trabajo. Así se acaba todo. Rosa lloró. Adrián quedó pálido. Durante años, Bruno decía que la lealtad se compra, y Adrián lo creyó. Ahora veía el precio real: una madre humillada y un niño señalado. Traigan a Bruno, ordenó Adrián, tomando el teléfono. Su voz retumbó por el pasillo. Minutos después, Bruno entró con una sonrisa falsa. Señor, me llamó. Adrián le mostró el video. La sonrisa de Bruno se quebró.
Eso, no es lo que parece, balbuceó. Adrián avanzó hasta quedar frente a él. ¿Por qué? Bruno apretó los labios. Por un segundo, su rostro mostró algo oscuro, miedo y ambición. Porque usted tiene un imperio, dijo al fin. Y un hijo fuera del matrimonio lo ensucia. Los socios se irán. La prensa lo destruirá. Yo solo, lo protegía. Mateo se adelantó. No lo protegías. Te protegías tú. Querías que mi mamá siguiera callada y yo fuera un nadie. Bruno lo miró con desprecio. Eres un error, escupió. Ese insulto encendió algo en Adrián. El millonario levantó la mano. Rosa dio un paso atrás, pensando que iba a golpear al niño. Pero Adrián no tocó a Mateo. Golpeó la pared al lado de Bruno. Su mano tembló. ¡Basta!, gritó. El error fui yo. El silencio fue pesado. Bruno tragó saliva. Señor, Adrián lo interrumpió. Estás despedido. Y si vuelves a acercarte a ese niño, te denuncio por soborno y extorsión. Bruno quiso hablar, pero Adrián señaló la puerta. 2 guardias lo escoltaron. Cuando Bruno salió, la mansión pareció menos fría. Pero la herida seguía. Adrián miró a Rosa. ¿Por qué volviste a mi vida? Rosa respiró hondo. Porque me obligaste a vivir con miedo. Porque mi hijo está pagando tu silencio. Y porque yo, ya no puedo callar. Mateo sostuvo el acta de nacimiento con firmeza. No vine por tu dinero, dijo. Vine por mi nombre. Quiero que la gente deje de verme como un ladrón. Quiero que mi mamá deje de agachar la cabeza. Adrián sintió un nudo en el pecho. Tenía millones, pero no tenía palabras. Solo pudo mirar a ese niño y reconocer que la riqueza no había logrado tapar su pobreza más grande, la falta de valentía. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Caminó por su propia casa como un extraño. En cada pasillo veía a Rosa limpiando en silencio, como lo había hecho durante años, y ahora entendía que cada trapo llevaba también un pedazo de su dignidad. Vio a Mateo sentado en la cocina, mirando una taza de leche como si fuera un lujo. Y sintió vergüenza. A la mañana siguiente, Adrián llamó a la directora de la escuela y pidió una reunión urgente. Fue con una chaqueta simple. Rosa y Mateo fueron con él. En la oficina, el aire era pesado, igual que la primera vez. Pero ahora, Adrián habló con voz firme. Este niño no robó. Aquí hay un video y una denuncia. Entregó el teléfono y un documento que su abogado preparó esa misma madrugada. La directora revisó la evidencia, pálida. El guardia fue llamado. Al ver el video, bajó la cabeza. Confesó. Bruno me pagó, admitió. Rosa apretó la mano de Mateo. Por primera vez, el niño sintió que el suelo dejaba de moverse bajo sus pies. La escuela pidió disculpas. Mateo fue limpiado de toda culpa. Pero Adrián sabía que no bastaba. Afuera, algunos padres miraban con curiosidad. Entonces Adrián hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló frente a Mateo, a la altura de sus ojos. Perdóname, dijo, sin orgullo. Te fallé antes de conocerte. Mateo no sonrió. Tampoco gritó. Solo preguntó, con una calma que dolía, ¿vas a fallarnos otra vez? Adrián tragó saliva. No lo sé, pero quiero intentarlo. Y no voy a esconderme. En los días siguientes, Adrián cambió la mansión con decisiones. Rosa dejó de dormir con el miedo de perder el trabajo por cualquier error. Adrián le dio un contrato digno, horario humano y respeto real. Pero lo más difícil fue lo que no estaba escrito, mirarla a los ojos y reconocer que su dolor había sido ignorado. Con Mateo, Adrián empezó lento. No se compraba un hijo con regalos. Lo aprendió rápido. Intentó ayudarle con tareas y escuchó sus historias del barrio, en silencio. Cada palabra era un espejo cruel. Adrián lloró solo en su oficina al entenderlo. Un domingo, Adrián llevó a Rosa y Mateo a un parque sencillo, sin cámaras, sin guardaespaldas cerca. Se sentaron en una banca. Rosa miró el cielo y dijo, yo no quiero venganza. Quiero paz. Adrián asintió. Yo quiero ser un hombre mejor que el que fui. Mateo miró a ambos, y por primera vez dejó salir una lágrima. Yo solo quería que me creyeran, susurró. Adrián tomó el colgante de plata,
ahora colgado en el cuello de Mateo. No será una herida, dijo. Será una promesa. Y luego añadió algo que parecía pequeño, pero era gigante. Tu mamá no es mi empleada. Es la madre de mi hijo. Y merece honor. La mansión siguió siendo grande, pero ya no se sintió tan vacía. Porque cuando la verdad entra, el lujo pierde poder, y el amor empieza a exigir justicia. Y tú, si tuvieras la oportunidad de reparar un daño que escondiste por años, ¿tendrías el valor de decir la verdad, aunque te cueste todo?